La sumisión, que quiere decir respeto o una actitud sumisa de respeto, y obediencia, que tiene que ver al cumplimiento de las exigencias que está dictando la autoridad. La sumisión tiene que ver con el respeto y la actitud que yo asumo delante de esa autoridad. La obediencia tiene que ver con el cumplimiento a las exigencias que dicta la autoridad. En Romanos 13:1, el apóstol Pablo nos dice: sométanse a las autoridades superiores, y nos da una lección de que debemos ser sumisos para poder recibir bendición de estas autoridades. Pero al que hace el mal, dice: si usted hace el mal, tiene que temer, porque en vano no llevan la espada, es decir, en vano no llevan el armamento consigo, porque lo van a usar. Allí es donde hay personas que se confunden cuando hablamos de autoridades policiales que llevan un arma y se confunden con el mandamiento dado a Moisés y dicen: si Dios dijo no matarás, ¿cómo una persona puede matar a otro de esa manera? Pero lo que usted quizás no conoce es que cuando Dios delega autoridad, especialmente a estas personas que están capacitadas para mantener el orden social, esa persona en vano no lleva su armamento, sino que aquel que hace el mal, que infringe la ley, puede recibir las consecuencias de sus actos, aún pagando con la muerte. Entonces, es importante entender que en este caso, en las autoridades gubernamentales, debemos tener respeto, siempre debemos tener sumisión, pero no siempre hay que obedecer. Dijimos un ejemplo la semana pasada, el caso que está ocurriendo en los Estados Unidos con esa ley que dieron a las iglesias para que estos puedan efectuar el matrimonio gay en sus comunidades cristianas. Esto nos lleva al pasado con ejemplos como Daniel, cuando no quiso honrar el edicto del rey. Nos lleva a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no quisieron obedecer el edicto del rey. Y sigue pasando hoy en día, porque la persona esté en autoridad no quiere decir que toda ley que surja es una ley que viene de Dios. No, señor. Y cuando las cosas no vienen de Dios, usted no está obligado a obedecer ese mandamiento o esa ley de acuerdo a la palabra de Dios, pero sí estamos obligados siempre a mantener el respeto, a mantener una actitud sumisa. ¿Cómo yo sé que alguien conoce su misión? A través de las palabras. Cuando yo hablo, cuando yo me expreso de alguien, cuando yo manifiesto por mi boca algo que tiene que ver con esa autoridad. Ahora, la Escritura no nos enmudece para nosotros resaltar lo que está malo. Quiero hacer esa salvedad, porque hay personas que pueden decir: hermano, hay que tener sumisión, pero tener sumisión es respetar, hablar bien, pero si hay que resaltar algo que está fuera de orden, nosotros lo podemos hacer de una manera respetuosa y sin deshonrar esa autoridad. Entonces vamos a afinar, vamos a pulir esa habilidad de reconocer la autoridad, porque si usted tiene sumisión, yo le aseguro, de que usted está apto para ejercer autoridad. Porque cuando Dios lo posicione allí, ya usted viene de una escuela de sumisión. Peligroso es cuando usted está aplazado en esa escuela y por cosas de la vida lo colocan en una posición de autoridad. Hablamos también de la humildad y dijimos que el sello de tu vida debe ser todo para la gloria de Dios. Dijimos que el humilde tiene algunas características y es que tiene un espíritu enseñable. Eso es que está abierto a otras opiniones. El humilde reconoce sus incapacidades, sus espejos ciegos y sabe de que todo no lo puede hacer él. El líder no quiere decir de que tiene que hacer todo, sino que un buen líder es aquel que tiene buena vista para escoger a aquellos que hacen lo que él no puede hacer. El humilde no tiene un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. Hoy entramos en un punto que se llama la diligencia.
La diligencia es el elemento que trae la bendición a tus manos. Se puede definir diligencia a estar dispuesto a trabajar arduamente y hacer nuestro mejor esfuerzo en cualquier tarea asignada. Es trabajar arduamente para que aquello que me encomendaron hacer, yo lo voy a hacer lo mejor posible. Y le voy a decir algo, Dios requiere de sus líderes que sean diligentes, porque la diligencia va a hacer que la bendición en ese puesto que Dios te puso sea clave para que la prosperidad llegue a tus manos. Cuando usted se esfuerza, cuando usted le coloca empeño a eso, cuando usted ama lo que está haciendo, entonces usted va a ser diligente. Esta diligencia se aplica a todos los ámbitos de la vida y produce los mismos resultados, prosperidad y promoción. Diga conmigo, prosperidad y promoción. Ahí hay dos palabras que produce esta cualidad que se llama diligencia. Todos queremos prosperidad, todos queremos promoción. Y por favor, cuando hable de la palabra prosperidad, no se circunscriba solo a la parte financiera, porque prosperidad en Dios puede abarcar aún la palabra hebrea shalom, que tiene que ver con el bienestar integral del ser humano. Es decir, la prosperidad en Dios no se circunscribe a un pedacito o a una partecita de nosotros como humanos. La parte financiera solo es un pequeño porcentaje de la paz o del bienestar que Dios quiere que como creyentes nosotros disfrutemos. Ahora, esta diligencia va a traer prosperidad a tus manos y va a traer promoción. Uno de los ejemplos bíblicos que más me llama la atención de diligencia en la palabra de Dios es José. José, cuando llegó a la casa de Potifar, inmediatamente el lugar comenzó a prosperar. Si usted lee la escritura, eso es lo primero que dice cuando José llegó a la casa de Potifar. La casa de este hombre, de este funcionario, comenzó a prosperar. Qué bonito es cuando llega alguien a un lugar y eso comienza a florecer. Por supuesto, el favor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios tiene mucho que ver en esto. Pero estoy seguro que este era un hombre diligente. Este no era un hombre que Potifar tenía que estar detrás de él. Hace esto, hace aquello, llega a tal hora. Ay, por favor, te dije lo mismo ayer. No, señor. La escritura en su contexto fácilmente está hablando de que este era un hombre hacendoso, un hombre que se empeñaba a hacer las cosas bien y como resultado comenzaba a prosperar su trabajo. Ahora, después que las cosas comenzaron a florecer, ¿qué es lo que le sigue a esto? Dice que su amo lo puso a cargo de todo lo de su casa, por supuesto, menos de su mujer. Cuando Potifar ve que este hombre comienza a bendecir su casa, sus negocios, el puesto donde él lo colocó, entonces lo que viene después es la promoción. Muchas veces nosotros queremos promoción, pero no cumplimos con nuestras tareas cuando son asignadas. Y déjeme decirle algo, esto tiene cumplimiento en todos los ámbitos de la vida, pero siempre yo llego y me encauzo en el ministerio porque eso es lo que hago. Pero hablando del ministerio, este punto es muy importante, muy importante. No he visto persona que llegue al ministerio y comience a prosperar ese ministerio si no ha sido diligente en sus tareas anteriores. Si usted no es diligente sirviendo a alguien, entonces menos lo será cuando tenga que atender su ministerio, el ministerio que Dios ha puesto en su corazón. Menos lo va a hacer. Josué se convirtió en un Moisés, pero primero tuvo que ser un servidor diligente. Eliseo pudo encargarse del ministerio de Elías y recibió una doble porción, pero cuando estaba como siervo, como servidor, fue una persona diligente. Cuando estás allí abajo, hay que mostrar diligencia. Si tú eres fiel en las cosas ajenas, más fiel serás cuando te entreguen lo tuyo propio.
Esas son fórmulas bíblicas que usted no debe despreciar. Entonces a veces el Señor te va a posicionar en la vida en situaciones donde a veces quizás no te gusta mucho, donde son situaciones no muy bien remuneradas, pero son pruebitas que el Señor te está colocando para probar tu diligencia, para probar tu trabajo y ser fiel en lo ajeno, para que cuando tú salgas aprobado, entonces puedas ejercer el ministerio diligentemente, va a venir prosperidad y entonces viene promoción de parte del Señor. Hay ministerios que a veces dan lástima, hermano, y no quiero caer en crítica, pero está la iglesia sucia, el púlpito está roto, si hay un cielo raso faltan 3 por allá, los cables, esto, lo otro. Todavía, por supuesto, a nosotros nos falta mucho, pero tratamos de que lo que tenemos esté bien. Te incomoden las cosas que no están bien. Hay muchas cosas que a mí me incomodan, que a veces cuando antes de acostarme a dormir pienso en ellas. Señor, gracias por el dinero que viene en camino para hacerlo. Pero hay detalles que una iglesia no se puede dar el lujo de tenerlos, porque eso es el espejo de la diligencia de tu iglesia. Hay casas, hay lugares que manifiestan si usted es perezoso o si usted es diligente. En las Escrituras continuamente hay estos ejemplos. Otro ejemplo es el ejemplo de Daniel. Daniel capítulo 6 versículo 3 dice: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios, debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Este hombre era un administrador neto. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Daniel fue un político, José fue un político. Hay muchos cristianos que hoy en día le tienen miedo a esa palabra política, pero la política es el arte de gobernar. Y en la Biblia hay mucha política. Este hombre Daniel fue un político. El mismo José llegó a ser gobernador de Egipto, imagínense. Daniel, un hombre con capacidad administrativa. Por eso estamos orando en Venezuela, que Dios levante los Danieles, los Josés. No le puede tener miedo a eso, sino orar: Señor, trae el Daniel que tú tienes para este tiempo, trae el José, porque para Dios nada es imposible. Dios tiene cartas aquí debajo de su manga y de repente usted está angustiado y cuando el tiempo ya se va a cumplir, surge la nueva rama que nosotros necesitamos en esta nación, pero la iglesia tiene que orar. Pero sí hay gente que era buena administrando y estuvieron en puestos grandes, pero ¿qué pasó? Eran personas diligentes. Me apresuro a la historia, el versículo 28 de este capítulo 6 dice: así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro de Persa. Casi nada, pues. Este hombre no le faltaba nada. De hecho, cuando usted lee Daniel y el rey tiene el sueño, dice que Daniel estaba avanzado en edad y cuando él fue a interpretar el sueño, que lo interpretó, si no me equivoco, el rey le dio joyas y Daniel le dice: no, chico, yo no vine por joyas aquí. Me enviaste a llamar, aquí te interpreté. Ten cuidado tú más bien. Y le dio la interpretación. Pero a Daniel no le faltaba nada. Y si usted lee el contexto, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, creo que fue: quédate tú con tus regalos, yo no vine por eso. Era un hombre próspero. ¿Cuántos quieren prosperar en este tiempo? Sea diligente donde Dios lo colocó hoy. No mire el mañana. Sea diligente hoy. Hágalo bien hoy y la promoción vendrá en su camino. Sea diligente hoy, Dios le dará los recursos a usted porque la diligencia trae prosperidad. Y entonces vendrá la promoción. ¿Cómo su jefe lo va a promover si usted vive faltando al trabajo? ¿Cómo en la iglesia a veces líderes le van a tomar en cuenta si usted vive faltando en lo poquito que hace? En lo poquito, allí está el adorno de su diligencia. Y muchos cristianos lamentablemente tienen mal testimonio por muchos conceptos preconcebidos que tienen en la cabeza. Muchos cristianos lo hacen bien en la iglesia, pero con los de afuera tienen mal testimonio. Dicen una cosa y no la hacen. Dicen voy a ir tal día y no vienen.
Y no solamente no vienen, sino que cuando te ven nuevamente, ni siquiera te dicen, hermano, discúlpame, no lo pude lograr. Ni una llamadita. Entonces sí quiero prosperar y sí quiero que me promuevan. Pero un momento, en la Biblia hay fórmulas que te llevan allá. Esto no viene por casualidad. Esto no es cuestión de suerte. Esto no es cuestión de una varita. Es cuestión de yo ser diligente, como eran estos hombres. Quisiera dedicar las próximas líneas a el área en la cual el Señor me ha posicionado en la vida, la obra del ministerio. Afrontamos un enemigo real, este es llamado la pereza. Las personas quieren estar en el ministerio solo por los beneficios que éste trae o por el título que está detrás. Pero lo que ellos ignoran es que el ministerio se deletrea de esta manera: T-R-A-B-A-J-O, trabajo. Uno de los retos, por ejemplo, de un pastor es formar un equipo dentro de su iglesia que ocupe su posición con responsabilidad, con diligencia, con compromiso, sin quejarse. Si esto se logra, entonces el barco funcionará bien. Si alguien piensa que el trabajo del ministerio es preparar un sermón de 1 hora el domingo por la mañana, entonces están equivocados. Usualmente la gente ve cómo el pastor imparte el mensaje el domingo, cómo ora por las personas. Al terminar la gente se le acerca a estrecharle la mano y cuando alguien ve eso se siente atraído y dice, yo quisiera ser así. Pero la realidad tras bastidores es que, número uno, para estar en el ministerio, en mi caso el pastoral, debes estar entrenado espiritualmente, emocionalmente y por supuesto gozar de una buena salud para ser eficiente en el llamado. Si no estás entrenado, entonces te espera el fracaso. 2, tienes que ser llamado por Dios. Si no estás llamado al ministerio y estás viendo los beneficios y por eso quieres ser ministro, entonces estás entrando con la motivación equivocada. Debes olvidarte de eso y buscar tu posición en el cuerpo. Usted ve, esto es un ejemplo personal. Yo no busqué ser pastor. Por mucho tiempo, antes de ejercer el pastorado, hombres de Dios en otros ministerios confirmaban el llamado pastoral en mi vida. Inmediatamente les decía, olvídalo, no quiero ser pastor. Lo que quiero que entienda es que si lo estás buscando, viendo los frutos que trae el ministerio, entonces no estás llamado. La mayoría de los que están llamados no están buscando esta posición en el cuerpo de Cristo. Más bien quieren huir. Número 3, hay que pagar un costo de diligencia, administración y búsqueda de la presencia de Dios. Si no pagas este precio, las presiones del ministerio te sacarán del camino. Recuerde que el ministerio indica trabajar con el rubro más difícil del mundo, la gente. Y para esto el líder debe tener un carácter formado. Si entras al ministerio con motivaciones equivocadas, solamente viendo los frutos o el ratico del domingo, ay hermano querido, ¿no? Hay que tener un carácter formado, hay que desarrollar un amor por la gente, una amabilidad, hay que desarrollar la capacidad de soportar. Emocionalmente tienes que ser una persona estable. Hay una estadística, no recuerdo el número, que dice de pastores que entran en depresión, mujeres más que todo, de hombres que han sido pastores y han entrado al alcoholismo debido a las presiones del ministerio. Usted se pregunta, ¿cómo puede ser posible? Claro que sí. Si usted no está bien estable emocionalmente, si usted no hace una división de lo que es el ministerio y de lo que es mi vida familiar, puede colocarse en el hombro todos los problemas de la gente hasta el punto que no duerme, hasta el punto que se preocupa, hasta el punto que se siente aún culpable porque a la persona le salió mal las cosas y usted se los atribuye. Hay que entrar primero porque Dios te llamó. Segundo, pasaste un proceso, un costo, lo pagaste, procesaste tu carácter. Y saber que el trabajo del ministerio es diligencia, es trabajo. No es llegar aquí a mandar a todo el mundo y bueno, llega un momento, gloria a Dios, que todo funciona como un barco. Pero cuando la iglesia comenzó, a veces yo tenía que venir a abrir, limpiar, sacar la silla y estar ahí para el mensaje. Ahí está el hermano Edwin de testigo, que muchas veces lo hicimos juntos. A veces los domingos, porque esto estaba aquí en construcción,
y este aire se congelaba y era el único aire que teníamos. Y allá estaba la alabanza, los muchachos cantando, yo encorbatado iba a predicar y Edwin y yo aquí con un balde de agua porque esto estaba congelado para que enfriara allá, nosotros aquí los dos echándole agua a ese aire. Y después, bendecidos hermanos, bueno, abra su Biblia. Había que concentrarse. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. No siempre las cosas son fáciles. No esperes que todo en la vida sea fácil. La diligencia a veces cuesta, pero la diligencia paga al final. Sea diligente en lo que tiene hoy. No se queje tanto de lo que tiene hoy. Aprenda a amar lo que tiene hoy. Hágalo bien, porque la gente ve eso. ¿Por qué David fue el músico que estaba frente a Saúl? Porque ¿usted cree que en el tiempo de David habían más músicos que tocaban el arpa? ¿Cuántos creen que sí? Eso es como decir, ¿habrá un solo guitarrista hoy en día aquí? Muchos. ¿Pero por qué estuvo David? Bueno, primero por propósito de Dios. Pero segundo, dice que David sabía tocar el arpa. Hay una traducción que dice que era excelente en tocar el arpa. Y él fue elegido porque sabía. Tanto sabía que la unción estaba sobre él y cuando tocaba, Saúl se sanaba del espíritu de tormento. Entonces los músicos, las personas que tocan para Dios, no digan, no, es que es para el Señor, él agarra su alabanza como sea. No, si es para Él hay que hacerlo excelente, hay que ser diligente. Amén. Diga conmigo, yo voy a ser diligente y entonces prosperaré y vendrá la promoción. En esta época de la iglesia a la gente le gusta que le llamen apóstol o ministro, cuando la verdad es que la palabra apóstol sencillamente significa enviado. Y cuando los colocas en otras posiciones dentro de la iglesia, muestran indolencia y pereza de las siguientes maneras. No ocupan con responsabilidad su posición asignada. No tienen vida de devocional con Dios. Fracasan para completar y entregar los trabajos a tiempo. Cuando no son capaces de cumplir, fallan en notificar a su líder inmediato. Renuncian si son desafiados o corregidos por no hacer la labor correctamente. Frecuentemente no solo renuncian a la posición que ellos tienen, sino que también abandonan la iglesia, normalmente con la excusa que no hay amor en el liderazgo. Lo engorroso de esto es que la iglesia, la gente cree desde afuera, la mayoría, que la iglesia debe ser un ente tolerante en todos los aspectos. Y eso tiene su lugar. Pero yo aprendí que la iglesia en muchos aspectos es como funciona una empresa. Debe haber una buena administración para poder adquirir y mantener todo en orden. Número uno, debe existir responsabilidad de parte de tanto los empleados asalariados como los empleados voluntarios para que todo salga bien. Pero entonces, ¿qué pasa? No pasa tanto con el asalariado y allí es donde está el desafío de la iglesia o de los que gobiernan la parte de la iglesia. Que el personal voluntario dice, yo aquí soy voluntario, hermano. Aquí usted no me está pagando, yo vengo cuando quiera, la hora que yo quiera. Yo soy voluntario, pero delante de Dios es igual. No importa si es un solo día, una hora. Allí el Señor ve nuestro corazón. Y ese es el desafío, en que cuando soy voluntario, yo también tengo que ser fiel y tengo que ser comprometido. Amén, hermano querido. Dios hace una evaluación, Mateo 25, 14 al 29, que habla de la parábola de los talentos, habla del siervo bueno y fiel, del siervo malo y perezoso, del que no es diligente. Debemos ser personas diligentes. Ya para ir terminando este punto, pero quiero dejarle esto en el corazón. Diligencia tiene que ver muchas veces con excelencia, ¿ok? Cuando usted es diligente, va a hacer las cosas excelentes. No sea una persona mediocre. A veces nosotros leemos estos personajes de la Biblia que sobresalieron y que Dios los promovió en sus gobiernos, en sus épocas, y nosotros creemos de que eso fue una suerte, lo vemos de esa manera, pero no es así. Esto nos demuestra un carácter que tuvieron esas personas. Entonces, donde quiera que usted esté, aún en su trabajo secular, porque la Biblia dice que sirvamos en nuestro trabajo como si fuera para Dios. En mí usted no va a encontrar un consejo que diga, aquí en la iglesia excelente, afuera, como es secular, haga lo que usted quiera. No, Señor, nunca yo le daré ese consejo.
En todos los ámbitos. ¿Nos equivocamos? Claro que sí. ¿Hemos sido perezosos muchas veces? Claro que sí. ¿Negligentes? Claro que sí. Pero vamos a empezar a ser diligentes. Si a usted le cuesta lograr las cosas, busque una agenda, anote lo que tenga que hacer para que lo pueda lograr. Acá hay un cuadro que habla, primero, el diligente y el perezoso, luego está la escritura bíblica, está el resultado del lado izquierdo y del lado derecho están las consecuencias. La mayoría de los proverbios habla de el resultado y las consecuencias, pero en alguno de ellos, como puede notar, como el caso del capítulo 12, versículo 14, solamente habla del resultado y no de la consecuencia. En otros casos, más abajo, el 18:9, el 19:15, 19:24, el 24, habla de las consecuencias, pero no habla de los resultados. Pero estos son versículos muy valiosos que tiene el libro de los Proverbios para que usted aprenda lo que trae, la recompensa que trae la diligencia y la consecuencia que trae la negligencia. Por ejemplo, el 10:4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. El 10:5 dice, el hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. Los proverbios son valiosos. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. Dice el 22:13, el haragán siempre pone pretextos para no ir al trabajo. Dice que un león en la calle se lo quiere comer. Pero así hay gente que dice, no, voy a fingir, voy a hacer esto. Y eso hacen, mire, malabares y hacen de todo para no ir y buscan excusas. Este proverbio aplica a esas cosas. Amén. Pasamos a la otra cualidad y con esta terminamos. Temperamento procesado. La última cualidad. Temperamento procesado. Pude haber agregado otra cualidad del carácter, pero decidí no dejar esta por fuera, ya que considero que el temperamento procesado es como la decoración de un postre. Es decir, el postre puede estar muy delicioso, piense en aquel que a usted le gusta más, pero si no es atractivo, la gente no lo querrá comprar. Si ese postre es muy bueno, pero no está bien decorado, está todo feo por fuera, todo desordenado, la gente no lo va a querer adquirir. Así es el líder que tiene muchas buenas cualidades, pero carece de un temperamento procesado. Lo peor es ver a una persona que dirige a otros enojarse continuamente y de una manera explosiva. Note la palabra continuamente y explosiva. Digo esto porque nosotros quienes estamos en una posición de liderazgo nos seguimos enojando de vez en cuando. Los líderes no son de hierro, somos de carne y hueso. Y hay cosas que nos siguen enojando en la vida. Pero hay una diferencia entre enojarse y airarse por cualquier cosa y de manera explosiva. Por esa razón el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:26, además no pequen al dejar que el enojo los controle. En la versión Reina Valera dice, airaos pero no pequéis. Los líderes nos seguimos enojando en cosas, en la casa, con cosas que vivimos. Pero hay una diferencia entre enojarse y entre airarse y explotar de ira. Un líder con ese problema, hermano, ay Señor Dios, eso es grave. Porque usted puede tener todas las demás cualidades, pero esta es como la cerecita que va arriba, que adorna. Esta cualidad es como cuando usted se esmeró mucho para que la torta quedara bien, pero a la final hizo algo y dañó todo, para no decir la otra expresión. Cosas que toman tiempo en edificarlas y por una situación usted las lanza todas al piso. Eso pasa con un líder con un temperamento explosivo. Entonces, de vez en cuando uno se enoja, a veces hay momentos que uno se enoja, se irrita. Pero de lo que estamos hablando es de algo extremo, que no es normal. ¿Cuántos se han enojado aquí de manera explosiva alguna vez? El que no levantó la mano, congratulations. Ahora, que nosotros nos enojemos de manera explosiva, allí es donde no quiere Dios que lleguemos, porque eso no es bueno, no es saludable. Y si lo hicimos y lo hemos hecho, pedimos perdón a Dios y pedimos perdón a la persona con quien lo hicimos. Todo lo hemos hecho.
Pero no estoy hablando ni siquiera de los que los hemos hecho de manera esporádica. Estoy hablando de la persona que continuamente está cayendo en esta conchita de mango. Cuando tú tienes una posición de liderazgo con esta debilidad de carácter, hay un serio problema. Por ejemplo, cuando hablo de este punto, yo no estoy diciendo que usted cambie su esencia de personalidad, de temperamento, es la palabra que debe usarse. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay enseñanzas que te dicen, por ejemplo, no hermano, usted tiene que tener el carácter de Cristo, pero ligan las dos cosas. Dijimos que carácter son cualidades internas, pero todos aquí tenemos temperamentos diferentes. Es decir, todos los que estamos aquí no somos iguales en nuestro temperamento. Hay unos que se ríen más, que son lo que llaman sanguíneos, hay otros que son más serios, hay otros que no son tan serios, pero lo normal. Entonces, todos los que estamos acá tenemos diversidad de temperamentos, porque Dios nos creó así. Hay 2 médicos griegos que ellos trajeron esta enseñanza de los 4 temperamentos, y la psicología moderna adoptó estos conceptos y hasta el sol de hoy se enseña y son compatibles con las pruebas de cómo la gente se mueve en la sociedad de acuerdo a su temperamento. Estos médicos definieron los temperamentos como sanguíneo. Acá tengo una hoja que imprimí, no crea que yo fui el filósofo que la inventé, sino que esta hoja nos da claridad y nos dice, por ejemplo, el sanguíneo es una persona expresiva, atenta, cálida y amistosa, es hablador, es entusiasta, es compasivo, pero algo que usted debe entender es que todos los temperamentos que voy a mencionar tienen sus debilidades también. Y estos temperamentos no quiere decir que el sanguíneo es mejor que el colérico es mejor que el flemático es mejor que el melancólico, no. Estos son estudios psicológicos, pero los que estamos acá, por lo menos tenemos 2 de cada uno de estos temperamentos que están fusionados en nuestras vidas. Es decir, que alguien no necesariamente tiene que ser uno en plenitud de estos temperamentos, sino que a veces estamos fusionados. Por ejemplo, las debilidades de este sanguíneo es la indisciplina, es inestable, es improductivo, egocéntrico y exagerado. Son debilidades. Ahora, por otro lado, estas debilidades se pueden fortalecer. No es que yo soy así y tengo que morir así, no. Por la palabra de Dios, llevándolo a la psicología moderna, yo puedo fortalecer estas debilidades que mi temperamento tiene. Por ejemplo, el colérico, que es uno de los opuestos al sanguíneo, el colérico es frío y no emocional, es autosuficiente, es impetuoso. Estas son las debilidades. Es dominante, es rencoroso, es sarcástico y es cruel. Estas son las debilidades del colérico. Pero el colérico, unas de las fortalezas son que es voluntarioso, es independiente, es visionario, práctico, productivo, decidido y es líder. Ellos son los que organizan todo. Entonces, los temperamentos tienen cosas buenas que nosotros tenemos, pero hay debilidades que nosotros podemos fortalecer. Y así el melancólico y el flemático. Usted en línea puede estudiar estos temperamentos a plenitud, y yo, en mi opinión personal, aunque muchas personas desprecian este tipo de teorías psicológicas, yo las apruebo porque tengo la evidencia más real y es el comportamiento humano. Aquí todos nos comportamos diferente. Unos son más serios, otros se ríe, uno habla mucho, el otro es penoso, otro es buen estratega, es buen líder, el otro, bueno, hay que estarlo arriando para que haga las cosas. O sea, todos aquí somos así, pero tengamos debilidades en esos temperamentos. Lo importante es que por la palabra de Dios, por el carácter de Dios en nuestra vida, podemos procesar ese temperamento. Entonces Dios no quiere que usted cambie la esencia de cómo es, porque dice el estudio que ese temperamento nosotros lo tenemos porque en nuestros genes lo tenemos. Le voy a probar algo. Usted ha visto un hijo suyo que saca el temperamento de uno de los padres, de la madre. Ahí está en sus genes.
No fue que él lo vio, no tiene que vivir 10 años para copiar su temperamento. No, señor, desde bebecito actúan como uno de sus padres, porque va en la sangre, va en los genes. Pero si hay debilidades y hay cosas descontroladas, Dios dice, te tienes que amoldar a mi palabra. Tienes que cambiar esa actitud airosa todo el tiempo, iracunda, explosiva. Porque cuando usted está iracundo, hace desastre, hermano. Y un líder iracundo es una, como dice Maxi, es una moneda al aire. Usted no sabe qué va a pasar allí. Sí, es peligroso. Mire, hermano, en el tiempo que yo tengo en el ministerio, hay momentos que yo me he enojado. Y me voy enojado, pero no hablo nada. Y usted dice, el pastor nunca se enoja. No me enojo, ajá. Lo que pasa es que aprieto y salgo corriendo. Porque somos humanos, ¿sí? Pero hay gente que es que desborda todo lo que tiene adentro y no. Una de las características del iracundo es que cuando está en ese momento se ciega del alrededor. No le interesa nadie ni nada. Nadie. Se ciega totalmente. Y después que pasó el problema, se da cuenta del desastre que hizo. Y a veces ni se da cuenta. Pero ¿cuál es el problema? Mire, hermano, yo he trabajado con líderes buenos, con muchas cualidades las que estudiamos en este curso. Pero esta cereza no la tenían. Hermano, y Dios le colocaba gente buena a trabajar con ellos, pero por ese temperamento nunca tuvieron esas personas fijas allí. Y eso es lamentable. Y usted les dice, hermano, no sea así explosivo, no haga eso. No hacen caso, porque lo único que puede cambiar es cederse a Dios y decir, sí voy a cambiar, Señor, ayúdame. ¿Cuántos aquí son tentados a veces a reventar? ¿Ah? Todo. Cuando le pregunte, levántenla todo, porque esto nos ha pasado a todos. Pero yo le voy a decir algo. Al final, usted tiene la decisión si lo hace como Dios quiere o si lo hace como la carne quiere. Pero el cristiano culpa al diablo todo el tiempo. Ese es el que lleva los golpes todo el tiempo. Pastor, el diablo me tentó. ¿Qué diablo ni Juan Diablo? Usted es el que no está procesado, hermano. Mientras usted crea que es otro el del problema, usted nunca va a solucionarlo. Aunque sea el mismo diablo y usted lo señala y es usted, siempre va a caer en el mismo problema. Y en este punto de la ira, del temperamento no procesado, la mayoría de las veces nosotros tenemos la última decisión. Si estamos enojados, bueno, salimos, decimos, bueno, en este momento vamos a solucionar esto después. Si es en un conflicto matrimonial, un momento, vamos a bajar la voz. Si no, si estamos muy bravos en este momento, más tarde lo solucionamos. Pero tiene que levantarse un maduro allí para que las cosas funcionen bien. Igual en la iglesia, igual en el trabajo. Pero la buena noticia es que todos podemos tener nuestro temperamento procesado, porque todos tenemos las mismas herramientas. Amén. Algunas consecuencias que tendrá el líder o la persona con un temperamento no procesado. Uno, perderá el respeto de sus seguidores. A las personas les gusta que las respeten. Si el líder siembra respeto, la gente lo respetará. No conozco mucha gente que disfrute trabajar con personas temperamentales y falta de respeto. ¿A usted le gusta andar con alguien que todo el tiempo anda con eso? ¿Ah? Gritando y faltando el respeto y con esa ira. ¿A usted le gusta? ¿A quién le gusta? Eso es mentira. A veces dice que sí porque, para mantener el trabajo, pero no es que le gusta. Pierde confiabilidad de aquellos a quien lidera. A la gente le gusta pisar tierra segura. Quiere navegar en un barco seguro. Los líderes temperamentales no proveen este tipo de ambientes seguros. Con este tipo de líderes la gente nunca sabe qué esperar. Usted sale y dice, ¿qué pasará hoy? ¿Qué irá a pasar? Porque el problema de esta gente es que pueden cambiar así. Es decir, se están riendo y de repente pasó algo y explotan. Son cambiantes rápido. No es que es un proceso, que las emociones, que intensamente, no señor, que la bolita va, no. Así, rápido. Se rompen las relaciones. Las personas no se sienten atraídas por este tipo de conductas. No es la gente, son las conductas. La gente es valiosa. Es la conducta que estamos condenando si usted está escuchando este audio. Es la conducta. Usted es valioso, es la conducta.
que hay que cambiar. La gente querrá permanecer lejos de ti, no porque tú eres malo, sino por la conducta. Porque saben que eres una bomba de tiempo. Usted dice, ya va, no te juegues mucho porque no sabes qué va a pasar. Es decir, es territorio inseguro totalmente. Y la persona sencillamente dice, ya va, mejor mantengo mi distancia porque no sé qué puede pasar. Ahí les dejo algunas escrituras para analizar. Santiago 1, 19 al 21, sea tardo para la ira. Efesios 4, 26 al 27, no conviva con el enojo. Mateo 5, 22 al 26, habla de la persona con ira que está expuesta al juicio. Hay 6 cualidades acá, ¿son todas? Claro que no. Escogí estas 6 porque son importantes como muchas otras, pero estas cualidades son indispensables para todo líder. Recuerde que el talento te lleva